El hombre recogió a este niño en la carretera y cuando supo quién había sido, quedó de piedra. El niño de la carretera, por Carlos Matthews. Desde que era pequeño, siempre mis padres los fines de semana nos solían llevar a su pueblo 1 hora y media de la ciudad de donde nosotros vivíamos. Recuerdo la emoción que sentíamos, pues habían semanas en las que mi padre no podía llevarnos por su trabajo y otros asuntos. Así que cuando mamá anunciaba que el domingo iríamos a la playa, yo en ese mismo instante estaba haciendo mi maleta, o mejor dicho, la mochila. Buscaba mi short de baño, un gorro, algunos juguetes y unas botellas de gaseosa plásticas para usarlas de flotador. Papá solía molestarse si llevábamos algo que no fuera necesario. Pero esa noche, mis hermanos y yo trabajamos duro buscando muchas botellas para meterlas en una red de pesca, coserla y que pareciera un flotador decente. Fue tanta nuestra creatividad que para cuando terminamos, teníamos un flotador en forma de una moto náutica. Era asombroso lo que habíamos hecho con tan solo teniendo 5, 7 y 9 años yo, que el objeto medía alrededor de 1 metro de largo y 80 centímetros de ancho. Casi ocupaba toda la maletera del auto de papá. Estuvimos planeando cómo meter nuestro invento sin que él se diera cuenta. En nuestra pequeña mente imaginábamos que él no lo vería, o si lo hacía, pensaría que no ocupaba mucho espacio. Inventaríamos un plan. Así tan pronto como él bajó de su auto para ultimar detalles con mamá sobre nuestra salida a la playa, mis hermanos y yo desfilamos cantando una música que estaba de moda en la época. El fin era que papá no se diera cuenta, pues las botellas ciertamente hacían ruidos y eso era lo que menos queríamos. Busqué la llave del auto de mi padre. La había dejado prendida detrás de la puerta de la entrada de la casa. Abrí lo más silenciosamente que pude la puerta del maletero y haciendo esfuerzo logramos subirlo. Lo acomodamos bien al fondo, movimos algunas cosas de papá e hicimos el esfuerzo de meter toda nuestra moto acuática hecha de botellas. Luego fuimos por una mochila de tela, de jeans, decolorada, que uno de mis tíos había dejado en mi casa por años. Nosotros la usábamos para meter nuestra ropa de baño, toallas y sandalias allí. Uno a uno nos sentamos en la parte de atrás del auto y nos mirábamos algo nerviosos. ¿Sería demasiado espacio?, pensábamos. No creo, decía mi hermano el menor de todos. Si dice algo, le rogaremos. Así, planeamos qué hacer si él descubría lo que habíamos hecho. Mi hermano, el menor de todos, era el más consentido de mi padre. Entonces lo adiestramos para que si papá preguntaba algo, él dijera que había sido su idea, además de enseñarle las palabras que debería usar si en caso mi padre desistiera de la idea de llevar nuestro invento a la playa. La presión subió con cada segundo que esperábamos afuera de la casa para irnos. Entonces, él salió de casa. Tenía una pequeña olla en la mano, una bolsa de mercado en la otra, y mamá salió detrás de él con una toalla. Con la llave abrió el maletero y cuando se disponía a poner las cosas lo vio. Yo casi dejé de respirar y volteé rápidamente. Vi por el retrovisor cómo su rostro de felicidad cambió rápidamente. Pero mi hermano menor salió por la ventana del auto y dijo: «No lo bajes, lo usaremos para flotar». La felicidad le volvió al rostro y sacudió la cabeza. Acomodó la olla con comida y las demás cosas. Subió al auto y siguió conversando como si nada había pasado. Emprendimos entonces el viaje de 1 hora y media hasta el pueblo donde mi padre había crecido desde niño. Era un hombre de mar, pero por buscar una nueva vida se había ido del pueblo. Las historias que él contaba de camino hasta el puerto eran realmente entretenidas. Cada que pasábamos por alguna parte que él conocía, le tenía una historia nueva. Ese día la pasamos a todo dar. Nuestro invento, debo decir que flotamos, pero se desarmó cuando la red de pesca se mojó y ahora pesaba más de la cuenta. En un descuido, después de jugar con él un poco, vimos cómo el mar se lo llevaba. «Lo mejoraremos», dijimos los tres casi al unísono. El más triste era mi hermano menor. «No te preocupes, ya vi lo que hicimos mal.
lo mejoraremos. Así la tarde se iba en el horizonte y realmente ir a la playa nos dejaba agotados y con hambre. Ya habíamos comido, pero en el auto mamá sabía que tendríamos hambre nuevamente y así volvió a servirnos otra vez la comida con una Coca-Cola fría que ya estaba allí. Al regreso escuchaba a papá conversar con mamá. Todos dormíamos atrás. Sin embargo, yo amaba escuchar las historias de papá mientras duraba el viaje. Mis ojos secos luchaban por no cerrarse. Me ganó el sueño. Pero al cabo de unos minutos, algo me trajo de vuelta. Entonces escuché: ¿ves esa casita al costado de la pista? Allí murió una familia completa, pero también un niño que caminaba por la pista de regreso al pueblo. Me limpié la saliva que había caído por la comisura de mi boca y reanudé mi atención. Tenía 7 años, iba caminando por la pista cuando eso ocurrió. Fue triste, dijo él, y quedaron en silencio después, como que pensaban y reflexionaban sobre lo que mi padre había dicho. Me estiré un poco para ver lo que había dejado atrás, y entonces vi una especie de casita hecha de cemento en el camino, bueno, al costado del camino. A lo lejos lo pude ver y luego, sin darme cuenta, me quedé profundamente dormido. Esos días eran inolvidables. Me marcaron tanto que cuando crecí y tuve mi propio auto, siempre que quería reflexionar sobre la vida o hablar de mis planes con Dios, me apartaba hasta aquella playa y yo sentía que lejos de todo, Él me podía hablar o escuchar. En la inmensidad del mar, observaba muchas cosas con claridad que estando en mi oficina o en la ciudad no podía hacerlo. Se convirtió entonces en mi lugar favorito. Sin embargo, con el pasar del tiempo, por alguna razón, olvidé de ir nuevamente. Me enamoré, mis hermanos se comprometieron y cada uno hizo su vida. Recordé entonces el lugar, nuestro lugar. Compré unas tierras cerca, para si un día tenía que ir con mi familia, tendríamos un lugar donde quedarnos en caso de que quisiéramos vivir cerca. Me comprometí con mi novia, tuvimos nuestro primer hijo, Chris, y la vida fue plena ahora para los tres. Recordé nuevamente mi lugar, mi espacio. Quería llevarlos para continuar con ese pequeño pero significativo legado que mi padre inconscientemente había iniciado. Al menos yo pensaba de esa forma. Sin embargo, un evento estaría por cambiar nuestras vidas para siempre. Una mañana lúgubre, nuestro hijo despertó gravemente enfermo. Nuestra vida se trasladó al hospital de la noche a la mañana, donde nos dijeron que él tenía una enfermedad en la sangre. Fue el día más triste que nos tocó vivir. Ahora tendríamos que viajar cada cierto tiempo a la capital para iniciar la parte más dura, que eran los tratamientos para su enfermedad. Mientras esperaba que le terminaran de hacer sus exámenes, sentí miedo por primera vez. Al verlo con sus ojos claros, hinchados de tanto llorar por las pinchaduras que le venían haciendo, me acobardé por la idea de perderlo. Al verlo sufrir y no poder hacer nada, lloraba por dentro de impotencia. Mientras esperaba que le terminaran de hacer sus exámenes, el miedo se apoderaba de mí cada cierto tiempo. Enfrentaría mi ruina espiritual, pensé. En mi mente, el nombre de Dios lo mencionaba y suplicaba en mis pensamientos para que todo pasara rápido y tener nuevamente sano a mi pequeño en casa, jugando, recibiéndome del trabajo cada que llegaba. Iba a cumplir recién 4 años en unos meses y no imaginaba lo que tendría que decirle. Al mirarnos con mi esposa, nuestras miradas se cruzaron mientras Chris dormía después de su primera quimioterapia. ¿Qué hicimos mal?, parecíamos decirnos. Nosotros teníamos el huerto y la granja. Jamás habíamos incurrido en una alimentación sedentaria. Éramos deportistas y eso le habíamos inculcado a Chris. Tenía una tía que vivía cerca del hospital donde nos hospedamos porque en 15 días Chris tenía que pasar exámenes nuevamente para ver si el efecto de la quimio era suficiente o necesitaba algún tipo de tratamiento adicional. Dejé toda mi empresa a manos de un amigo, un compañero de trabajo, que mi esposa y yo teníamos en común, y me dispuse a ocuparme de brindar todo el soporte a mi esposa, quien era la que más sufría y se despertaba a medianoche, me abrazaba y me decía: «Dime que solo es un sueño», y seguido de esto lloraba hasta que quedaba dormida nuevamente. «Chris es fuerte, no te preocupes,
No olvides que venimos de una familia fuerte, del puerto. Él se repondrá de eso pronto, ya verás». Chris dormía aún plácidamente, pero los siguientes días muy pálido se pondría para vomitar luego sin parar. Yo sabía lo que seguía. Lo había investigado en internet a solas, cuando nadie me veía porque no quería transmitirles que estaba realmente asustado. Una vez mi padre mencionó que cuando todo el mundo se desespera por alguna situación adversa, nadie piensa con claridad y muchas veces perdemos las ideas que podrían hacer una diferencia en ese instante. Debo confesar que habían días que no quería verlo. Sufría demasiado y yo no sabía si lo podría soportar más. Pero Elena, mi esposa, me observaba. Era esa mirada en la que alguien te pide un relevo de lo que está soportando. Me acercaba y tomaba en brazos a mi hijo, quien se iba desvaneciendo después de vomitar todo lo que había desayunado. Tan solo 10 días habían pasado y el día 13, su hermosa cabellera se empezó a caer. Me decía a mí mismo que tenía que estar allí, sostener la mirada firme cuando él me decía que ya no soportaba más. «Sí puedes, campeón, eres mi hijo y tienes una parte mía dentro de ti». Él se miraba detenidamente y tras esto parecía recobrar el ánimo. Batallamos más de 1 año y una mañana. Mientras viajábamos con él para su control, él me miró y me dijo: «¿Vendrás algún día, papá?» «¿Cómo así?», le pregunté. «A donde yo voy, papá». Lo abracé y le dije: «Tú no irás a ningún lado, te quedarás justo acá, donde estamos ahora». Mi esposa no soportó más al escuchar esto y rompió a llorar. Ahora él nos consolaba. Su pequeño cuerpecito tenía en sus brazos las cicatrices, esas que solo los verdaderos luchadores las tienen en esta vida. «Llévame a casa mejor, papá», repetía. «Llévame a tu lugar, donde tú sueles ir, donde hablas con Dios. Llévame allá, papá». Recordé entonces que yo se lo había enseñado. Por primera vez, sentados en el bus, los 3 lloramos juntos. Nadie nos consolaba, nadie venía por nosotros a confortarnos. Justo antes de salir de la ciudad, aún secándome las lágrimas, me acerqué al conductor y le susurré que íbamos a bajar. «Señor, pero perderán su boleto, no es mi responsabilidad». «No importa, tenemos que regresar». «Bien», asintió él y se puso a un costado de la vía, justo donde habían taxis esperando. Volvimos a casa y podía ver su sonrisa, una paz en su rostro. Saqué mi auto y lo acomodé en los brazos de su madre. A duras penas podía sentarse. «Ponme en la ventana cuando estemos cerca al puerto, papá. Quiero oler el aire del mar cuando estemos llegando». Así emprendimos el viaje por más de 1 hora y media, y mientras íbamos intentaba decir algo gracioso, pero no me salían las palabras. No era el tiempo de poder reírse. Todo estaba siendo lo más dramático y triste posible. Allí estaba, sostenido por el brazo de su madre, la mujer que lo había traído al mundo y quien ya no tenía lágrimas para llorar después de la dura pelea que había dado. No solo él, nosotros también. Jamás nos dimos por vencidos, jamás nos rendimos. Su última cita que tenía nos habían dicho que si la quimioterapia no haría retroceder la enfermedad, ya no tendríamos más que hacer. Su desgastado cuerpecito no resistiría una más. Ese día de su cita, Elena y yo nos miramos como encontrando sentido a lo que estábamos haciendo. Nos encontrábamos empacando y ella me observaba y yo también. Ambos parecíamos preguntarnos, ¿valía la pena ir una vez más? Cada vez que íbamos y veníamos, Chris venía cada vez más desquebrajado y ya no soportábamos más. Si íbamos o no, ya no habría diferencia. Por eso estábamos allí. Chris estaba en la ventana cuando un olor pareció despertarlo. Era la brisa del mar. Me miró y, muy lentamente, me dijo: «¿No me avisaste, papá, que ya llegamos?» Tenía una sonrisa de oreja a oreja. La brisa parecía acariciarlo. El sol estaba suave como una lámpara.
Sus ojos marrones claros entonces empezaron a brillar mientras se esforzaba por mantener su cabecita erguida. Una lágrima era empujada por el viento por sus delgadas mejillas. «Hemos llegado», le dije. «Ayúdame a llegar a la orilla», dijo él sin perder concentración en el mar. Lo cargué y lo llevé a la orilla. Le puse una frazada y él se mantuvo sentado, haciendo el mayor de sus esfuerzos. «Este es el lugar, ¿no?» «Sí», le respondí. «Déjame acá, papá. Voy a hablar con Dios». Entonces me alejé unos metros y lo escuché hablar por unos minutos. Luego se acostó de lado. Me acerqué con su madre, lo envolvimos y emprendimos el regreso a casa. Le dimos de beber leche especial para él, pues ahora ya no se sentía tan saturado por los medicamentos. Incluso su cabello había empezado a crecer nuevamente. Dejé a una enfermera con mi esposa y le dije que tenía que salir. Elena supuso que tendría que ir al trabajo. Me había ausentado ya por mucho tiempo. Sin embargo, yo quería un tiempo con Dios. Ciertamente sentía un deseo de reclamarle, pero también tenía un deseo de agradecimiento y de poder recargarme de un poco más de fuerza para soportar lo que era evidente que estaba por ocurrir. Quería pedirle por mi hijo que él me había enviado, que me dé fortaleza. Realmente estaba agradecido por lo que él me estaba enseñando a mí en realidad. Su valentía. Eran cosas que yo no podía pasar por alto. La lección que me estaba dejando a luchar por vivir cada segundo al máximo había quedado tatuado en mi alma de manera perpetua. Eran las 5 de la tarde y el sol aún se mantenía en el cielo. Allí estaba yo, en el mismo mar donde una vez se me había ocurrido flotar con un barco hecho de botellas con mis hermanos. La playa estaba desierta, así que caí de rodillas. Derramé mi corazón y mi alma entera. Le supliqué a Dios que por favor no se llevara a mi hijo. Le supliqué porque le diera un chance de vivir y tener una vida con sus padres. Le dije que lo amábamos mucho y que yo consagraría ese lugar para que todos mis descendientes vinieran a recibir inspiración y luz de él. En ese mismo instante lo hice. Se lo prometí. También le dije y le supliqué que por favor, si él decidía llevárselo al final de cuentas, que no sufriera. Al terminar tenía mi camisa mojada de las lágrimas que había derramado. Me sentía en paz conmigo mismo y con Dios. Caminé por la orilla de la playa hasta que me di cuenta que el sol ya estaba por ocultarse. Me fui al auto descalzo e inicié la marcha de regreso a casa. Me sentía fortalecido. Tenía la vista un poco empañada aún después de haber llorado tanto, aunque me mantenía tranquilo. El camino de salida de la playa me recordaba los interminables viajes que mi padre, madre y mis hermanos habíamos hecho casi cada fin de semana. Mientras lo recordaba, quería retroceder el tiempo y pensé qué haría de diferente si tan solo tuviera la misma edad de esa época. Al ver mi trayectoria, me di cuenta que estaba en el lugar que tenía que estar. Quizá pensaba que habría abrazado más a mi madre y a mi padre. Quizá decirle a mis hermanos que los amaba aún más, pero el lugar donde me encontraba era el lugar donde debería estar sí o sí. Yo había seguido el camino y no me había desviado ni a la izquierda ni a la derecha. Elena era la mujer que había elegido de compañera y Chris era mi hijo. Estaba regresando de hablar con Dios en mi lugar favorito, apartado desde niño para encontrarme con Él. Me sentía satisfecho en cierto modo. Iba reflexionando yo sobre las muchas cosas que había hecho cuando era niño, hasta cuando fui adolescente, cuando a lo lejos divisé lo que parecía ser un niño. Estaba levantando el brazo como haciendo señal para que lo llevasen al pueblo. Por un momento dudé porque eso significaba que tendría que regresar de nuevo al pueblo, y yo ya iba camino a casa. Me fui deteniendo y él se acercó. Su mano y su rostro pálido me dio la impresión que estaba de frío. Su manera de hablar me sorprendió rápidamente. «Buenas tardes, patrón. Ando llegando tarde a mi casa y mis padres me deben estar esperando. ¿Me lleva, por favor?» Por el momento y como estaba yo, me dejé llevar por la compasión y accedí.
Me llamo José Sánchez, primo hermano de Manuel Sánchez. Venía yo llegando y el auto se averió más arriba. ¿Y cómo está tu hijo? Al escuchar lo último me quedé petrificado. ¿Cómo era posible eso? ¿Cómo sabía eso él? Yo casi nunca hablaba con nadie del puerto, pues casi no conocía a nadie. Digo, sabía que tenía familia allí, por parte de mi padre, pero casi no los reconocía. ¿Tú cómo sabes? Pues por esto. ¿No es de tu hijo acaso? Sentí un alivio al ver lo que me mostraba. Era el juguete favorito de Chris. Pues él está no muy bien por ahora, pero no podemos hacer nada, respondí algo cortante. ¿Está enfermo? Sí, ya casi no le queda tiempo de vida. Iba yo para allá, pero bueno, hacer este acto para cerrar mi día creo que está bien. Uno debe actuar como profesa ser. Es cierto. Mire, acá ya estoy cerca. Caminaré. Usted vaya por su hijo, que él está esperando, y no se preocupe, que las personas buenas al final siempre obtienen la bendición de Dios de alguna forma. ¿Me puedo llevar esto?, preguntó él. Era un chupete de dulce sabor a fresa. Yo le había querido dar como incentivo a Chris por haber luchado tanto, pero ahora ya no importaba más. Sí, claro, llévatelo. Espero llegues pronto a casa y cuídate. Muy agradecido, patrón. No se preocupe que su hijo estará bien, se lo prometo. Ya no tiene que hacer más. Gracias, le dije y quedé pensativo. Entendí que sus últimas frases habían sido más que todo un deseo suyo de que mi hijo se pudiera recuperar, pero en mi mente yo me había resignado. Me di la vuelta en la carretera en forma de U y lo vi entrar hacia la izquierda. Seguí avanzando, pero luego entré en razón. Era raro, el pueblo estaba de frente. Detuve el auto para bajarme tan solo a unos 100 metros más adelante. Ya no lo alcancé a ver. Qué raro me había parecido. Caminé para ver si realmente había entrado a la izquierda. A ese lado no había nada, que yo supiera, según lo que yo sabía. Pero quedé de piedra cuando, al llegar, me di cuenta que a unos 2 metros de la carretera estaba un pequeño nicho conmemorativo, una especie de casita, y el nombre escrito encima, con pintura negra, decía claramente: «Aquí descansa en paz, en memoria de Josecito Sánchez, 1975». Me tomé de la cabeza y realmente estaba desencajado. Cuando observé más de cerca, encontré entonces algo que me dejó sin aliento. Era el chupete que el pequeño se había llevado, o que yo le había dado. Lo tomé y lo guardé en mi bolsillo. Regresé a casa. Elena me abrió la puerta antes de que yo pusiera la llave. Me hizo la señal de silencio. Está dormido. Se tomó toda la leche y comió un pedazo de pan. Después de mucho, él comía sin que tuviera que tomar algún tipo de medicamento para impedir que lo devolviera minutos después. Muy dentro de mí no me quería hacer esperanzas. Nos recostamos en el mueble, cuando de pronto una llamada entró y tuve que contestar rápidamente para evitar que sonara más fuerte el celular y despertara a Chris de alguna forma. «Buenas tardes, ¿el señor Cristian de la Cruz?» «Le llamamos del hospital del niño. Chris tenía una cita hoy y no llegaron». «Sí, la verdad es que él está muy agotado, está cansado. Me pidió que volviéramos a casa. Estábamos yendo en realidad, pero creo que ya es demasiado. Hemos entendido que seguir luchando ya no es bueno para él». «Claro, les entiendo. Nosotros solo queríamos decirle que el último cronograma de quimioterapias ya no se va a realizar». Al escuchar esto, ya me lo temía, pero el enfermero continuó diciendo: «Los resultados han arrojado que Chris tiene todo bajo control. Ahora solo necesita recuperarse. En 20 días tiene que volver para el tratamiento preventivo, que solo serán algunas pastillas por unos meses, y luego controles anuales. Les queremos felicitar por su ardua lucha, y esperamos que pronto se pueda reponer Chris y pueda venir a tocar la campanita del final del camino». Al escuchar todo esto, me quedé helado. Solté el teléfono. Mi esposa me abrazó y corrimos a ver a nuestro bebé.
Respiraba tranquilamente y hasta el color de sus mejillas habían vuelto. La emoción fue tal que quise contarle a mi esposa lo que había ocurrido antes de camino al pueblo de mi padre, pero me contuve. Metí mi mano en mi bolsillo y sentí el chupete. Lo acariciaba recordando lo que había pasado. Era una experiencia muy difícil de superar, pero la verdad estaba allí. Chris se recuperó, cumplió los 18 años y ahora lleva una vida tranquila. Siempre va a aquel lugar donde se ha convertido en un legado para ir a conversar con Dios. Dentro de poco, Chris iniciará sus últimas clases en la universidad y nada me reconforta más que las experiencias que vivimos. No encontramos la fortaleza en los lindos días, sino en los momentos más oscuros y lúgubres que nos tiene deparado los designios de nuestro gran Dios para fortalecernos. Él nos ha prometido que va a estar con nosotros, pase lo que pase. ¿Qué les pareció esta historia de reflexión, mis queridos amigos y amigas? Si les gustó, compartan esta historia, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones. Yo soy su amigo de siempre, Carlos Matthews. Que Dios los bendiga a todos, es mi ruego. Nos vemos en el próximo latido de corazón y vida.